Mi gente, el día de hoy me encuentro en el portal de la ciudad Cariño de Colombia. Para los que no saben, la ciudad Cariño de Colombia es Cerrito Valle del Cauca B. Aquí a continuación te voy a mostrar unas de las tantas cosas que puedes hacer en este municipio. Acompáñame pues en esta aventura. Bueno, mi gente, les comento que el municipio del Cerrito Valle del Cauca se encuentra ubicado a 40 minuticos o 39,6 kilómetros desde la ciudad de Santiago de Cali. Mi punto de partida en este caso fue el Paso del Comercio. Este trayecto tiene un peaje que vale 11.600 pesos. La mayor parte de este video se va a centrar en el corregimiento de Santa Elena, es un corregimiento del Cerrito, pero les voy a mostrar dónde llegué yo inicialmente, que fue el Parque Rada. Este es el parque principal de Cerrito y aquí dejé el carro. Ya les comparto toda la información sobre todo lo que hay para hacer en Cerrito para que vayan a conocer. Acompáñenme. Bueno, mi gente, lo primero en esta ruta es que acá diagonal al Parque Central Francisco Antonio Rada me encontré este parqueadero. Aquí cobran 4.000 pesos el día. Fíjate. Baratísimo. Que principal, pues es como el foco siempre de los encuentros. Entonces pues el Cerrito, conocido también como la bella ciudad Cariño, pues aquí la gente es muy carismática, muy amable, aquí siempre los van a atender muy bien. Nuestra iglesia tiene una historia. Inicialmente ella era una capilla pequeña, hubo un temblor, un terremoto y la capilla que había se cayó. Entonces hicieron esta nueva estructura que es conocida también como una estructura gótica, donde el altar principal tiene la imagen de la Virgen del Rosario de Chinquinquirá, que es pues la patrona de los cerriteños. Por acá ya llegamos al Museo de la Caña de Azúcar. Nuestro conductor en esta ruta está siendo el parcero Irne. Por aquí abajo les voy a dejar el numerito de la empresa de transportes para cuando necesiten. Vea, aquí está el bus y qué tales. Nuestra segunda parada es aquí. Este es conocido como la Hacienda Piedechinche o también el Parque Ecológico de Providencia. Vea. Aquí vamos a hacer lo que ellos llaman un safari de la caña, que es este. Y vamos a recorrer varios cultivos de caña, hacienda, y ahí les voy compartiendo toda la información. Aquí les voy a tirar algunos daticos. Aquí en la Hacienda Piedechinche se grabó una novela muy conocida que se llamó Azúcar. Yo creo que ahí las tías o la abuelita, si está viendo este video, se acuerda de ella. También les comento que Cerrito es una región agrícola industrial. Acá producen lo que es la caña de azúcar, que es como su fuerte. También producen cebolla, papa, y hay algo muy importante que es la uva. Ahorita les voy a compartir un poquito de lo que hacen con la uva acá en Cerrito Valle. Y aquí nos vinimos a conocer la Hacienda Piedechinche como tal. Vea, esta es la sala principal. Lo que dicen es que esta hacienda en su inicio fue de unos españoles. Esta hacienda es más antigua que la Hacienda El Paraíso, 100 años más antigua, porque los dueños de esta hacienda fueron los que construyeron la Hacienda El Paraíso. En la cordillera central habitó una tribu indígena llamada los Chinches. Eran llamados los Chinches porque eran muy pequeñitos. Anteriormente, para decir usted, estoy cerca de mi casa, estoy cerca de donde mi abuelita, estoy cerca de donde mi tía, usted decía, estoy al pie de mi casa. ¿Por qué? Porque está cerquita. Por eso su nombre es la Hacienda Piedechinche, porque estamos al pie de los Chinches, o sea, en la Hacienda Piedechinche. Que hoy en día se llaman las famosas Victorias. ¿Por qué? Por la reina Victoria de Inglaterra. ¿Cuántos hijos les dije que tenía la familia? 16. 16 no cabían en esa Victoria, ¿cierto? Por eso el otro medio de transporte era... Pille pues, este era el Smart TV de la época. Vea. Aquí dice que detrás ponían marioneta y todo, y con eso entretenían a los niños. Pille. Ah, bueno, otra cosa así curiosa. La habitación de la mujer en ese entonces, para ella poder salir, no tenía puerta como tal, sino que tenía que pasar por la habitación del hombre, que es esta. No dormían juntos el hombre y la mujer en esa época por respeto a los hijos. Y dicen que de aquí viene ese cuento de que, ay, es que la mujer me gateaba, claro, gateaba para salir, ve, que no se dieran cuenta. Este pan de azúcar era el azúcar de esa época. ¿Cómo así? Era con la que usted endulzaba su cafecito o su jugo. De un pedazo de panela extremadamente grande, usted la dejaba reposar un mes, cogía su pedacito de pan de azúcar y si iba a endulzar su café, su jugo, cogía su cuadrito y lo endulzaba.
Al frente tenemos lo que es este hermoso barco que es estilo romano, donde directamente lleva agua a la famosa rueda Pento, que es una rueda que genera también energía. A su parte allá tenemos el motor, donde tiene la bobina y genera energía gracias al movimiento del agua. Entonces el agua hace girar la rueda y la parte de acá hace el movimiento del trapiche. Por aquí ya nos vamos a subir en el safari de la caña. Pille pues. Y aquí lo reciben a uno con, oiga, mire, vea. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Mi nombre es Efraín, voy a ser su acompañante el día de hoy. Estamos en el primer y único safari del Valle del Cauca. Sí, señor. Este recorrido, el famoso Calambuco. ¿Habían escuchado ustedes qué es el Calambuco? No, señor. No, nunca. Ese nombre como extraño, como bueno. Resulta que estamos en el Museo de la Caña, hoy en día llamado Providencia Parque Ecológico. Resulta que el Calambuco era el medio de transporte que utilizaban los trabajadores de la caña de azúcar. Como estamos en el Museo de la Caña, quisimos implementar este nuevo recorrido porque sería muy agradable de que las personas de otras regiones de Colombia supieran cuál es la cultura más importante del Valle del Cauca y qué es tan importante lo que es la caña de azúcar para nosotros los vallecaucanos. También conocidos como los azucareros, ¿no? Nos llaman a nosotros los del Valle del Cauca. El recorrido en el Calambuco aproximadamente dura 45 a 50 minutos. Es un recorrido externo que dura aproximadamente, tiene de externo 3 kilómetros. Y en el recorrido vamos a implementar varias sesiones. La primera sesión que tenemos aquí son sesiones de ganadería. La segunda sesión vamos a pasar por un sendero de guadua. La tercera por un sendero de samán, famoso samán de la ribera, un árbol muy hermoso y muy típico del Valle del Cauca. Y luego pasamos por unos reservorios de agua, mostrándole a la gente la cultura de la caña, directamente metiéndonos dentro de los cañaduzales y viendo cómo es esa hermosa cultura de la caña de azúcar. Buco, 15.000 pesos por persona. Duro 45 minutos a 50 minutos. Eso sí, depende el recorrido, porque muchas personas quieren tener esto más extenso, más interno, entonces optamos de parar, ver la caña de azúcar, hacer el procedimiento que es con este forro, sacar la famosa pacora, que es la más típica por los trabajadores de la caña de azúcar. Se les muestra, se hace el procedimiento de corte y se les mira que esta herramienta de trabajo ha sido muy importante por muchas décadas. Promociones. Normalmente este costo es aparte de la entrada al Museo de la Caña, ¿no? Que el Museo de la Caña normalmente tiene un costo de 17 y este de 15.000 pesos. Siempre normalmente la gente opta por una promoción que es de 30.000 pesos la entrada al museo y la entrada al Calambuco. Lunes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los horarios de los recorridos es a las 9 de la mañana, uno a las 11 de la mañana y el último a las 3 de la tarde. Y eso fue todo aquí en la hacienda Piedechinche. Muy bacano el tour. Aquí hicimos el safari de la caña de azúcar. También nos mostraron toda la hacienda, cómo era antes, cómo era todo de grande. Era de las poquitas haciendas que tenía 2 pisos. Nos mostraron cómo es el tema de los trapiches. Bien bacana la experiencia acá. Ahí en el video también están los costos. De aquí nos vamos a subir en el buceto a ver para dónde más continuamos. Y si hablamos de Cerrito Valle, tenemos que hablar de uno de los corregimientos más turísticos que tiene, que es Santa Elena. Sí, señores, la tierra del vino artesanal, la tierra de la uva Isabela y los deportes extremos también, cuatrimoto, parapente. Santa Elena, gratos recuerdos en Santa Elena. Por acá llegamos a la Maloca de los Vientos. Este es un mirador, pero acá también se practican muchos deportes de aventura. Bienvenidos, mi nombre es Marta Vázquez. El sitio se llama Maloca de los Vientos. El ingreso tiene un costo de 5.000 pesos por persona, 2.000 consumibles. Aquí tenemos deportes extremos. Ya les explico los deportes. Tenemos el canopy, que consiste en deslizarnos por las cuerdas tipo tarzanera. Vamos en Cisá y nos regresamos. Son 700 metros de recorrido. ¿Cuánto? 700 metros de recorrido. Ese tiene un costo de 40.000 pesos por persona. Por el ladito de allá tenemos el columpio de vuelo, que lo realizamos 2 personas al mismo tiempo. Nos paramos en el pasamano, nos enganchan
Salimos corriendo y quedamos girando alrededor del poste. Por el ladito de acá tenemos péndulo. Damos un salto al vacío, quedas como en un columpio gigante. Esos tienen un costo de 20.000 cada uno. Por el ladito de acá tenemos el muro de escalar. Allá en la torre tenemos el rapper, descenso por cuerda. Por el ladito de allá tenemos los puentes tibetanos, que son colgantes, puentes colgantes. Ese también tiene un costo de 40.000 pesos. Allá tenemos el mirador, el restaurante. Si gusta podemos seguir allá. Y ya les enseño la cartica, son platicos a la carta, ¿no? Sancocho ayuno, 28.000. Chuletas, 24, de pollo milanesa. Tenemos tilapia, 26. Fiambre bayuno, que vale 32. Y hay para picar también, ¿no? Hay aborrajado, chorizos, empanadas, entrada típica, son variados los platicos, ¿no? Bueno, y otro de los súper atractivos turísticos que hay acá en Cerrito Valle son los famosos charcos del pomo, Son los charcos del pomo re sabrosos. Miren qué delicia. La entrada aquí a los charcos del pomo vale 2.000 pesos. El parqueadero de carro 5.000 pesos y el parqueadero de moto 2.000 pesos. Vea, ahí está el dato para que venga con la familia. Pásala sabroso. Por acá llegamos al Hotel Piedemonte. Acá pues hay cabañas, hay piscina natural, hay un sendero de bosque bien bacano. Por acá en algún momento hicimos una caminata nocturna para activar los sentidos, muy bacana. Y es bien bonito, bien familiar. Vea, acá en Piedemonte hay 2 piscinas. Esta es una, pille. Y por allá está la otra. Y una chimba. Aquí les voy a compartir. Esta es la habitación para parejas acá en Hotel Piedemonte. Las camitas bien bonitas. Y esta es una habitación múltiple acá en Piedemonte. Para 3, 4, hasta 5 personas. Con baño y qué tales. Los precios acá varían según la temporada y la cantidad de personas que vengan. Son algunos de los precios acá en Piedemonte. A cabañas una noche de 1 a 5 personas, plan con alimentación. Vea. Tienen planes románticos también a 400, plan luna de miel a 490. Ahí están los datos de contacto para que se comuniquen y averigüen. Por acá en Piedemonte vamos a comer un refrigerio bien bayuno. Por acá tenemos luladita y por acá tenemos empanaditas, señores. Vamos a probar a ver pues. Bueno, y bajando por la vía desde la Hacienda La María, un lugar icónico aquí en Cerrito Valle del Cauca, llegamos a este restaurante que se llama Sabor Criollo. Me dicen que aquí ofrecen comida típica vallecaucana muy deliciosa, entonces pues vamos a probar. Vea, este es el restaurante, tiene mariposas y todo para tomarse fotos. Ya les muestro qué tal. Aquí nos recibieron con tostadita y hogao. Y pues tradición, ay ay ay. La combi completa acá en el valle. Sabroso. Mi nombre es Juan Carlos García. Este es un restaurante familiar, nació hace 16 años con el apoyo, la unión de mi familia. Mi papá nos regaló este terreno con la condición que fuera para los 8 hermanos que somos. Somos 4 mujeres, 4 hombres, y desde ahí, con el esfuerzo del apoyo de uno con el otro, nació Sabor Criollo, con mucho esfuerzo, sí, porque nos tocó endeudarnos y trabajar gratis durante un determinado tiempo hasta llegar a hacer lo que somos hoy, el restaurante Sabor Criollo. Nosotros tenemos atención para grupos, reuniones familiares, matrimonios, primeras comuniones. Tenemos platos especiales, manejamos 4 platos especiales como el filé miñón, el estí pimienta, la truta en salsa de camarones y el pollo en salsa de champiñones. Tenemos como
el nombre del restaurante criollo, ¿no? Entre los platos criollos que tenemos el sancocho de gallina, el arroz atollado, los tamales, el fiambre, que es lo propio de aquí de la región. Fuera de eso también manejamos la lengua, la sobrebarriga, chuletas de pollo, chuletas de cerdo, tenemos la ternera y otros platos. Tenemos precios especiales cuando son grupos, también hacemos un acuerdo entre las personas, entre los que van dirigiendo los grupos para acomodarnos al presupuesto de cada uno. ¿Qué número pueden reservar? Tenemos dos números, el 312-297-2031 o el 313-718-0123. Analicen pues este almuerzote acá en Sabor Criollo. Mírame la cara de felicidad. Sancochito, mira por acá, chuletica, maduro, ensalada, arroz. Y esa limonada que esta limonada está riquísima. Por allá tenemos a Alex, vea. Cuéntele a la gente, Alex. No, espectacular, el sabor del sancocho. Mejor dicho, tienen que venir a probar eso, excelente. Mira, Alison también metiéndole. Buenísimo. Vea, los demás compañeros. Y bueno, ya saben, ¿no? Cuando estén buscando un lugar para ir con la familia, los amigos y todo, Sabor Criollo, aquí en Santa Elena, ¿ven? Por acá llegamos a la fábrica de la vinoteca Cava Solera. Aquí vamos a ver cómo es que producen el vino artesanal acá en Santa Elena, ¿ven? Marca que vendemos vino artesanal y tenemos otra línea que es unos aperitivos no vínicos. Entonces, el tour vamos a estar más o menos una horita, les voy a contar cómo inició la marca, cómo hemos ido evolucionando y cómo vamos hasta ahorita. En vino les explico cómo es todo el proceso de la elaboración, del cultivo y la cosecha de la uva. En fábrica ya les explico cómo es todo el proceso de la elaboración de nuestros vinos. Cada marca elabora sus vinos de una manera totalmente diferente. Aparte, pues por último, de nuevo se sientan porfa donde tienen la copita y les voy a dar a degustar dos copitas de vino. Ahora sí. ¿Pero en la primera te miró los ojos? Sí, claro. Ah, bueno, sí. No, fijo, sí. la veneno, Muy bien. Papayadas que no está echando cuenta. Riquísimo. No, se dice que Este es semiseco. ¿Qué tal está? no se mira los ojos. Bueno, Sí. poderoso. Sí. Bueno, mi gente, fabuloso este tour aquí en Cava Solera. Nos explicaron cómo es el proceso de producción de vino, qué tipo de vinos ofrecen ellos, cómo es el tema de la producción de la uva Isabela. También nos explicaron un poquito por allá nos mostraron la siembra, nos mostraron la fábrica, mejor dicho. Por último, también nos hicieron una cata de vino. Entonces, vea, estos son los precios. Como yo sé que a ustedes les interesa, aquí hay, vea, desde 70.000, 60.000, 30.000, hasta también hay tour pasadía 130.000, tour maritaje a 80.000, mejor dicho. Por aquí vamos al perfil de ellos, súper recomendado este lugar acá en Cerrito Valle del Cauca, más específicamente en Santa Elena. Fenomenal, les va a encantar para que vengan con su pareja, su familia, la van a pasar fabuloso, es muy bacano, muy rico los vinos. Yo ya me llevé un seco. Por acá llegamos al parque de Santa Elena, ¿sí, señores? Vean, eso aquí mantiene encendido. La rumba acá es buenísima, la fritanga buenísima, las ensaladas de fruta, y aquí está el parque con la estatua de Efraín y María, vea, por allá está la espalda de Efraín y María, ya vamos para allá, ¿sí, señores? Es el monumento de Efraín y María aquí en Santa Elena, bien bonito. Por allá está la iglesia, acá de mero parche. El Cerrito y Santa Elena tiene demasiadas cosas que lastimosamente estoy haciendo un pasadía y no me alcanza el tiempo para mostrarles todo. Pero vea, por ejemplo, aquí hay unas empanadas que creo que llaman de chariza, son buenísimas. Aparte de eso, también deberían ir a visitar la choza de Chuchú, que es un personaje que paralizó el tiempo aquí en Santa Elena. Él fue recogiendo cosas de la época, balcones, las barberías de la época y todo, y paralizó el tiempo y lo tiene allá en su casa. Aparte, él dibuja y lo hace vestir usted como de la época y lo dibuja en modo sepia. Aparte de eso, también hay muchos deportes extremos como cuatrimoto, como vuelo en parapente. Las cuatrimotos las pueden hacer ahí con la mellicera. El parapente, hay muchos proveedores de parapente. También hay ríos que por ahí ya le mostré alguno, mejor dicho. Glamping, por ahí está Isaú, y muchas cosas que en este momento se me escapan. La rumba aquí en la noche es buenísima, pero entonces
La recomendación es vengan a Cerrito Valle, vengan a Santa Elena y descubranlo, enamórense que les va a encantar. Esto acá es un parchezote, imperdible en el Valle del Cauca, fenomenal, ya saben. Vean, Efraín y María, para los que no saben, la Hacienda del Paraíso, Jorge Isaac, una novela de nuestro queridísimo Jorge Isaac. Seguimos el tour, vamos a ver qué más nos encontramos porque ya nos está acabando el tiempo. Cuando pensamos que este tour ya había llegado a su fin acá en Cerrito Valle, nos encontramos con la fábrica de chocolate y alegría. Ve, aquí a continuación les vamos a mostrar qué tal. Pille. Andrea Gómez, bienvenidos a Delicao. Estoy el día de hoy muy honrada de que ustedes nos acompañen. Hoy vamos a tener una versión especial del Chocotour para ustedes. Nuestra experiencia se compone de varias actividades, pero por el tiempo vamos a tomar las más representativas. Entonces, el día de hoy, como ustedes ven en las mesas, hay dispuestos unos moldes. Vamos a iniciar con nuestra barrita de chocolate. Vamos a hacer una barrita de chocolate. Luego vamos a realizar el recorrido por el cultivo del cacao, donde vamos a conocer las variedades, donde vamos a conocer el tema pues de la parte agrícola del cacao, que nos la va a explicar Sebastián, que es nuestro ingeniero agrónomo que está aquí acompañándonos. Y después de eso vamos a ver la transformación de ese cacao en chocolate, vamos a ver las máquinas que tenemos aquí y pues cómo producimos desde Delicao todos estos productos que ustedes ven al lado derecho mío, que es lo que comercializamos ya en el mercado de alimentos. Aquí hicimos un tour espectacular en este lugar que se llama Delicao, que es la fábrica de chocolates acá en Santa Elena. Aquí nos explicaron todo el proceso, desde la siembra, la cosecha, todo el tema del secado, cuando lo trillan. También por allá nos explicaron todo, cuándo funcionan los diferentes porcentajes de chocolate, cuál es más favorable para la salud, a qué temperatura se deben almacenar en los refrigeradores. Mejor dicho, muy bacano este tour. Si usted quiere aprender, yo por ejemplo me fui hasta Minca para hacer el tour del cacao, sin saber que acá en el Valle del Cauca también tenemos nuestra fábrica de chocolates. Ya saben, Delicao, acá en Santa Elena. Por aquí les voy a dejar el perfil para que lo sigan y vengan y vean esa experiencia también. Y esta fue mi barra de chocolate, bien bacano. El Chocotour que hacen aquí en Delicao. Bueno, mi gente, y este ha sido nuestro final de la ruta acá en Cerrito Valle del Cauca. Espero les haya gustado todo lo que acaban de ver y visiten pronto este municipio que es fenomenal, nos encantó, de todo un poquito. Nos vemos en otra aventura, muchachos. Aquí llevo mi chocolate y aquí llevo mi vino, ay, ay, ay.